Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, en unión con toda la familia y cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad. La verdad es que estamos en el pico de la pandemia, estamos enterrando muchas personas fallecidas por coronavirus y nos vemos cada vez más obligados a cumplir con nosotros mismos, con nuestra salud, en nombre de Dios. Bueno, vamos a continuar con el plan de clase número 7. El plan de clase número 7 es continuación del plan de clase número 6. O sea, continuamos con los mismos temas. En concreto, esta vez, las Naciones Unidas, su importancia. Y los invito en que en la medida en que nosotros vamos desarrollando la actividad, nos preguntemos, porque nada hacemos con aprender el contenido de memoria sin entender para qué me sirve. Todo lo que aprendemos lo debemos traer a la realidad. Entonces, nos debemos hacer algunas preguntas. Bueno, ¿es realmente importante las Naciones Unidas? ¿Por qué aprender y comprender las funciones de las Naciones Unidas en el mundo de hoy? ¿Cómo ha intervenido e intervienen las Naciones Unidas en la solución de nuestros conflictos internos? ¿Nos protegen ante un conflicto externo con nuestros vecinos? ¿Será que nos protegerán? ¿Nos sentimos protegidos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No observamos ningún desarrollo? ¿Será que sí nos están protegiendo? ¿Realmente cuáles son sus funciones ante todos estos conflictos? Es bueno que nos lo preguntemos para que le veamos en esencia la importancia a las Naciones Unidas. Nos obligan a proteger a la niñez. ¿Por qué nos obligan? ¿Qué pasa en Colombia con nuestra niñez? Nos obligan a proteger la salud de todo el pueblo colombiano. ¿Qué está pasando con todo el desarrollo de esta pandemia que estamos viviendo? Aterradora. En Valledupar la estamos viviendo el punto pico y cada uno sabe qué ha pasado. Lo observamos en las noticias, en la gente que se ha muerto que tiene que ver con nosotros. ¿Cuál ha sido la función de la OMS, que pertenece a las Naciones Unidas, en todo este cuento de la pandemia? Nos obligan a incentivar la educación. ¿Cómo las Naciones Unidas obliga a todas estas naciones del tercer mundo a incentivar la educación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a proteger los derechos humanos, a proteger el medio ambiente? Todas estas preguntas nos las debemos hacer, a ver si en realidad, ¿qué pasa? Desde fuera nos hacen exigencias. ¿Qué pasa acá adentro? Algunas veces nos prestan ayuda económica,
llegan las ayudas económicas. ¿Qué pasa? Otras preguntas serían, sobre lo que significa para nosotros y para cada ciudadano del mundo las Naciones Unidas. Entonces, miremos, también nos podemos preguntar, en estos días últimamente aquellos alumnos que escuchan noticias, que es un deber de nosotros observar noticias, mirar qué pasa en Colombia, mirar qué pasa en el mundo. En estos días, por ejemplo, observamos por televisión y escuchamos y nos llegan también noticias a las redes donde nos dicen que, por ejemplo, Jorge 40 Esparra, que fue extraditado a los Estados Unidos, igual que Mancuso, están por regresar a Colombia. Hay una problemática con Mancuso. Se va para Italia, regresa a Colombia. Algunos piden que se vaya para Italia, otros piden que se venga para Colombia. Entonces el señor José Vivanco expresa un requerimiento con respecto a eso. Es bueno que nos preguntemos, ¿quién es el señor José Vivanco? ¿Él por qué interviene aquí en nuestros asuntos? Todo eso es bueno y que vamos aplicando todo, lo vamos aplicando. En la medida en que yo me introduzco en los temas, le veo la esencia, le veo la importancia, veo que nada es bajado de los cabellos y de que todo lo estamos viviendo, nos lo están aplicando, en esa medida yo aprendo. Y aprendo verdaderamente o significativamente. De eso es de lo que se trata, de que todos aprendamos, ¿sí?, a aprender significativamente. Bueno. Y el otro tema que nos sigue y seguimos desarrollando es el de la globalización. En el en vivo pasado hicimos todo un empalme, un historial y un empalme histórico, uniendo todo el tema de los organismos internacionales con la globalización. El porqué de la globalización, cuándo arrancó la globalización, ¿sí? La Guerra Fría, primero, el porqué de la Guerra Fría, de dónde salió la Guerra Fría, cuándo inicia la Guerra Fría, a la par con las Naciones Unidas, y luego empalmamos, se acaba la Guerra Fría, destruyen el muro de Berlín, se da la unificación alemana, y de ahí para acá ya tenían preparado las naciones desarrolladas que dirigen al mundo, ya tenían preparada la globalización. Entonces ya sabemos que la globalización es la parte económica que acaba después que termina la Guerra Fría. Entonces ahora no tenemos una guerra tirando misiles, matándonos los unos a los otros, aunque en algunos países lo observamos, en el Medio Oriente, pero en términos generalizados no tenemos una tercera guerra, pero sí tenemos otro problema que nosotros llamamos pandemia. Esta pandemia va a dar otro giro a la organización mundial, sobre todo de la economía. Entonces, ahí también nosotros nos podemos hacer algunas preguntas con respecto a eso. Entonces, pasada la pandemia, ¿qué orientación tendrá la economía? ¿Qué reformas harán al sistema bancario internacional y nacional? ¿Cuál será el papel de Colombia en el orden económico mundial? Nosotros, en el orden económico
antes de la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra, todos sabemos que nosotros somos extractores y exportadores de las materias primas. Por eso nosotros exportamos carbón, exportamos café, petróleo, banano. Todos son elementos que sacamos de la naturaleza sin transformar. Pero luego nos vienen acá una gran cantidad de elementos que usan esa materia prima, nos llegan transformados desde el exterior. Y ese es nuestro papel en el comercio mundial y en el orden económico internacional. Entonces vamos a mirar ahora, después de la pandemia, a ver dónde quedamos nosotros, dónde queda América Latina. Y dentro de América Latina, pues incluida Colombia. Y también cambiará el sistema de contratación. Cambiará el sistema de contratación. ¿Será positivo? ¿Será negativo? Ya eso se venía, ya se ha hablado mucho. Estamos aplicando teletrabajo. Con esta pandemia, ¿por qué estamos tanto tiempo tan encerrados? ¿Por qué el trabajo en casa? ¿Por qué más gastos de energía? Más inversión en aparatos en la familia, etcétera, etcétera. Es bueno que se pregunten, ¿qué nos viene ahora? Porque de esa manera uno mira, bueno, ¿cómo es el antes? ¿Cómo será el después de la pandemia? Y nosotros mismos, sin necesidad de que otra persona nos lo explique, vamos respondiéndonos porque tenemos, cada uno de ustedes tiene la capacidad de irse respondiendo. En la medida en que yo me comprometo con mi estudio, que lo hago para mí significativo, que me meto en el mundo de hoy, porque el mundo de hoy es de ustedes, más de ustedes que mío. Entonces miremos, en esa medida aprenden ustedes muy significativamente que de eso es que se trata. Y la última pregunta sería, según todo esto que se nos viene, como están en 10, para ustedes es una preocupación, para nosotros todos en el colegio también, hacerse ustedes mismos la pregunta, según esto que puede estudiar, ¿cómo nos cambiará la vida de aquí en adelante, después de la pandemia? Y así sucesivamente. O sea, estos temas que estamos viendo para mí son bastante importantes. Espero que desarrollen la actividad, que cojan la número 6, la número 7, hagan un buen empalme. Ojalá la actividad bien hecha, se hacen preguntas para que todo les quede memorizado, comprendido, analizado y que sea trascendente para ustedes, que no sea que me lo aprendí de hoy para mañana, pero que ya ha pasado no me sé nada, sino que les quede para la vida, porque todo esto ustedes lo van a necesitar, porque cada día nosotros tenemos que entender el mundo que se va desarrollando, en el cual estamos y se va desarrollando. Bueno, muchachos, no es más por hoy. Deseo que le pongan harto interés al estudio. En el colegio el viernes tuvimos una reunión virtual. Lo que se observa es mucha preocupación por ustedes, sobre todo por aquellos que tranquilamente dicen, no, yo no tengo ningún problema, pero no, yo dejo eso para después. Pronto hay entrega de calificaciones del primer semestre. Es una sola entrega, pero es del primer semestre. Entonces después no se vayan a quejar, no vayan a llorar, no vayan a acudir a 20,000 cosas, no. En el colegio somos conscientes,
estamos ya cansados de invitarlos a seguir. Ninguno tiene por qué retirarse del colegio. Igual que Eunice Torres madruga a repasar, a montar una guía para que luego la desarrollemos en el computador y nos la monten. Igualito ustedes pueden madrugar como madrugada al colegio. Hoy desarrollo español, mañana desarrollo ciencia en la mañana, pasado desarrollo matemáticas, y si toca le dedico el miércoles todo el día a matemáticas, para que el día que me toque el en vivo yo poder comprender todo, hacer preguntas y desarrollar todo. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para distribuir el tiempo, tener ganas de estudiar, porque de igual manera yo pienso que para ustedes no está siendo muy difícil. Yo sé que muchos tienen inconvenientes para hacer llegar las guías, que yo sé todo eso y lo comprendo. Pero de todas maneras el colegio ha ofrecido soluciones a todo eso y todos hemos estado dispuestos a esperar. Mire cuántos meses llevamos y hay gente que apenas está mandando la primera actividad y sin embargo se las estamos recibiendo. Bueno, mire que hasta hoy hubo límite para la sexta y la séptima. No, para la sexta, la quinta y la sexta, hasta hoy. Vamos a mirar a ver, porque ya se les empieza a apretar y se les empieza a poner límite. Entonces no dejemos las actividades para cuando yo quiera, porque siempre el colegio no va a estar abierto, ni la voluntad de los profesores tampoco. Bueno, no es más. Continuemos juiciosos, sigamos desarrollando disciplina en casa, sigámonos cuidando del coronavirus y que pasen un fin de semana y un resto de la otra semana muy, muy bien hasta el día del en vivo.